auspicia este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos, me parece que estás a contramano. A contramano. Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Dale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, verdad, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Cómo te va? Esto es A Contramano, che. Sí, pasó una semana. Estamos una semana más experimentados. Algunas malas lenguas dirían viejo, pero no, están equivocadas. Esto es A Contramano, che, vivos y juntos. Con este menjunje extraño de buena música, espero que te encante. Humor, temas candentes. Nos gusta pensar, nos gusta boludear, nos gusta todo al mismo tiempo. Armamos este programa justamente para despuntar todos los vicios. Bueno, antes que nada, antes de empezar a decir cosas, vamos a escuchar muy buena música. Después volvemos, ya habrá tiempo para precisiones. Bueno, Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Creo que lo dijeron algo así como 300 veces. Bueno, empezamos con las precisiones. Las había prometido y acá van. Tenemos la sección de la ciudad, que vos sabés que es nuestra ventana a la parte más citadina de nuestra naturaleza y aparte a la actualidad más furiosa. Lo que vamos a hacer acá es darle continuidad a una noticia que nos interesa mucho, con gente que nos interesa mucho, que es la gente de Cinso, y vamos a hablar de la continuidad de lo que ellos llaman ecofraude, que es el ecoparque, que viene a reemplazar lo que era el ex zoo, el que estaba ahí en Las Heras. Vamos a ver qué pasó con los animales. Ellos siempre tienen una óptica puesta ahí, digamos que nada, la hace renovada, original, y aparte nos interesa. Y por otro lado, vamos a tocar un tema muy remanido, pero yo entiendo que de una manera bastante nueva. A nosotros no nos gusta opinar sin saber, ya lo habrás escuchado en la presentación. Todo el mundo habla del FMI, pero a mí me da la sensación que nadie sabe exactamente quiénes son, qué es lo que hacen. Cuando hablan de las recetas del FMI, nadie sabe muy bien. A ver, todos tienen postura tomada, yo también la tenía antes de escuchar estas cosas que vas a escuchar ahora un ratito, pero no tenía las precisiones que ahora sí tengo y voy a compartir con vos, porque vamos a tener un entrevistado de lujo, alguien que sabe mucho, y lo exprimimos en data, información, para que vos sepas, más allá de que te parezcan buenos, malos, lo que fuere, sepas
qué es lo que hacen, cómo lo hacen y quiénes son. ¿Tá? Vamos a entrevistar a José Castillo, un tipo que yo respeto mucho, muy didáctico, gran economista, y vamos a dar mucha información. Bueno, antes que nada, nos sacamos los zapatitos, relajamos y nos vamos al lugar en el que los eslogans no existen, ¿vio? Hay que decir la verdad. Ahí estamos, en la Ciudad de la Furia. Bueno, la tenemos grabada, Malala Fontán no podía salir en vivo, la queríamos aprovechar de cualquier manera, así que saca el pochoclo y presta orejas. Bueno, estamos en contacto con Malala Fontán de Cinzó, que nos va a contar cuál es la situación actual del ecofraude en sus términos, el ex zoológico de la ciudad, que parece estar no cerrado, más vivo que nunca, pero con muchos problemas para los animales. ¿Cómo estás, Malala? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por este espacio dedicado a los animales del Zoológico de Buenos Aires. El ex zoológico que sigue siendo un zoológico, aparentemente. Sí, eso dicen, sí, totalmente. Bueno, vos nos habías contado historias trágicas, muchos animales muertos, muchos animales al lado de la topadora, mientras hacían reformas. ¿En qué estado está esa cuestión? Mira, tuvimos que lamentar una muerte más hace una semana y media de Larry. Larry era uno de los 4 osos andinos que vivían en el zoológico de Palermo. En nuestras visitas históricas habíamos logrado filmar. Los 4 osos andinos sufrían de una zoocosis terrible. La zoocosis es la enfermedad que sufren los animales en el encierro, es como una locura del encierro terrible. No se sabe de qué murió Larry. Sí sabíamos que que tienen intenciones de mandarlos a los osos andinos a un santuario en Estados Unidos, que es el Wild Animal Sanctuary, a donde fueron grandes felinos del zoológico cerrado de Colón, provincia de Buenos Aires, a donde fueron los leones del ecoparque y a donde fueron también los osos pardos del ecoparque, que son esos osos como grandotes americanos, los que cazan los americanos, había una hembra y un macho. Le habían hecho hacía un mes un chequeo general y aparentemente se descompensó, no se sabe la muerte, porque acá el tema también es, nosotros informamos muy poquito de adentro, porque siempre la información por algún lado se desliza, pero la verdad es que no ha habido ningún comunicado oficial sobre la muerte de Larry, ese era el nombre del oso andino, no ha habido ninguna, o sea, no salió en ningún lado, nosotros lo denunciamos en la página de Cinzó, pero no hubo ni repercusión en los medios, ni salió nadie a declarar nada, o sea... ¿Cuántos animales hay adentro? O sea, aproximadamente los números que ellos largan son de 300 y pico de animales. Nosotros hicimos una visita con Andrei, que es nuestro, digamos, un compañero muy querido de Cinzó, porque fue quien escribió nuestro proyecto de ley, que fue presentado, bueno, en su momento por el legislador Adrián Camps, y que perdió frente al proyecto de ley del gobierno. El nuestro se llamaba Jardín Ecológico, cierre y reconversión paulatinos del Jardín Zoológico de Buenos Aires en un jardín ecológico. Fuimos con Andrés a hacer una visita. Yo te recuerdo que en este momento la conducción del zoológico está en manos de la AFRA, de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que pareciera que tienen un poquito más de idea que las bestias que estaban antes, porque realmente eran bestias, y hay una serie de cosas que nosotros vimos. Fue una visita prácticamente oficial, fuimos con algunos representantes de patrimonio, de arboleda y de ambiente, de organizaciones, ¿no? De ONGs. Hay un par de cosas que están buenas en el ecoparque respecto de lo que es ambiente. Además pusieron algunos paneles acústicos muy altos y muy largos para poder aislar a los animales del ruido de las obras. Eso nos pareció como muy bien. Eso no había existido el año pasado, cuando murió Jackie la jirafa y Ruth la rinoceronte. Después vimos una máquina muy grande de reciclado. Están armando cosas como interesantes. Pero bueno, el proyecto de transformación del zoológico en un ecoparque sigue un plan que se llama el Master Plan, y en ese Master Plan tienen que quedar la cantidad menor posible de animales. Entonces, si hay santuarios, buenísimo, los mandamos a santuarios, de paso nos aplauden todos, y si no hay santuarios, ¡pum!, a otro zoológico. Y nos hemos enterado que en el envío de otros zoológicos han mandado a la cárcel de Hualcó, que es un zoológico que queda en el sur, que queda en Río Negro, donde hace muchísimo frío, donde hay un chimpancé viviendo solo, que se llama
Toti, han mandado aves y han mandado otros animales ahí. O sea que eso es parte de lo que nosotros no queríamos, porque si vos cerrás un zoológico con miras a realmente un proyecto que tiene que ver en prima facie con los derechos animales, vos no vas a mandar a esos animales que han estado encerrados toda su vida a otra cárcel a seguir con su encierro. Eso está clarísimo. Entonces, sabemos que lo que guía al master plan no son los derechos animales. Eso fue una fachada, lo sabemos todos en altura del partido. Ellos están haciendo un vaciamiento del zoológico para seguir con sus emprendimientos inmobiliarios y pareciera que al fin de ese recorrido va a haber un zoológico, porque eso está expresado en el master plan, un zoológico más pequeño, de autóctonos, donde se va a pagar entrada, etcétera. ¿Ya se terminaron las obras en los edificios, esos famosos que iban a ser patio de comida? No. Lo único que terminaron fue lo que es la parte de adelante, que es Plaza Italia, que en la remodelación de esa parte, para dejar el mismo lago, murieron cualquier cantidad de carpas, murieron tortugas, murió un monotipí, etcétera. En esa remodelación, y el único edificio que está totalmente recondicionado y que creo que ya está funcionando con su concesionario, que es Croc Madame, es la Casita Verde. Se llamaba así porque vendía galletitas en su momento, en los años 50 en el zoológico. Que además, lo loco fue que todo lo reacondicionó la ciudad y el concesionario entró directamente a operar, con lo cual encima les estamos remodelando los edificios a los privados. ¿Entiendes? Con nuestros impuestos, eso es de locos. Ese es el único edificio que hay. Y después están haciendo obras, sí, en el interior. Todas esas partes estaban tapiadas, no las pudimos ver. Hay una parte que me pareció muy interesante, que están armando un hospital veterinario para los animales que van a llegar cuando sean incautados del tráfico de fauna o animales silvestres que estén domesticados o de los decomisos que hace Fauna Nación. Eso me pareció interesante y me pareció loable, porque está dentro del master plan, ¿no? Porque yo voy a decir lo que está mal y voy a decir lo que está bien. Sí, obvio. Nos mostraron la construcción del hospital veterinario para los animales que estén en rehabilitación y que necesiten estar hospitalizados. Después, los lobos marinos, gracias al activismo de Cinzó, quedaron en el ecoparque y están en una zona nueva de piletas, que son las piletas que tendrían que funcionar para la rehabilitación de los animales marinos que se encuentran en el delta, en el río Paraná, cerca de acá de Buenos Aires, etcétera. Las piletas son muy chicas y yo después hablé con uno de los representantes de la ATRA que me dijo que estaban buscando otro lugar para localizarlos en el parque a los lobos marinos, porque si no tenés las piletas ocupadas con los lobos marinos no puedes rehabilitar a nadie, digamos. Entonces, ha habido algunos cambios que André y yo pensamos que son positivos, pero el master plan es el objetivo último, y en el objetivo último hay un aprovechamiento económico del predio, se sacan los animales de encima mandándolos a otros zoológicos cuando no hay santuarios, y aparentemente va a seguir el cautiverio y la exhibición, porque en el master plan figura que va a haber un zoológico chico al final de todas las obras. Cuando hablan de santuario, un poco por mi ignorancia en el tema, hablan realmente de un lugar que es agradable y lógico para que estén los animales, como indicaría ese idílico nombre, o es un eufemismo? Hay muchos santuarios en el planeta Tierra que no lo son. Un santuario con las características del santuario para llevar animales y la explotación es un lugar donde no se exhiben y donde no se reproducen y donde viven en semi-libertad. Entonces tenemos, por ejemplo, la leona Bagheera, que es una leona que estuvo durante 2 años en Tucumán esperando salir a un santuario en Sudáfrica. Hoy está en Sudáfrica gozando de la libertad, de la semi-libertad, y bueno, es un lugar donde sus necesidades primarias están cubiertas por la mano del hombre, o sea, la atención veterinaria y la comida. Muy cerquita, en Argentina no hay santuarios de este tipo, pero muy cerquita, nuestro, en Brasil, está el santuario para elefantes, el Global Sanctuary for Elephants, que es una asociación mundial que tiene un santuario en Tennessee y tiene otro santuario en Brasil. Generalmente estos santuarios reproducen las condiciones climáticas de los animales que van a alojar. Y ese será el destino de los elefantes, de los 10 elefantes que hay en Argentina. ¿Quiénes crean esos santuarios y quiénes los financian? ¿Gente preocupada por los animales? No, hacen esas cosas tipo crowdfunding
fauna, de esas escenas, ¿viste? Como hacen, qué sé yo, los que investigan sobre, no sé, el cáncer, hacen esas cosas que siempre pagan a un empleado o una persona que les consigue, que posiciona el lugar, que les consigue, que va a empresas, hablan. En muchos países desarrollados vos podés destinar gran parte de tus impuestos a organizaciones benéficas o de bien común. Entonces tenés una quita en los impuestos cuando vos ayudas. De muchas maneras se financian esos Perfecto, lugares. listo. Y decime, Malala, obviamente estás invitada como siempre a contarnos todo lo que tiene que ver con la problemática animal en la ciudad y en el país. Ahora, en esta sección el tiempo es un poquito más corto. ¿Cuáles serían los pasos a seguir con respecto al zoológico, al ecofraude famoso? Mira, nosotros seguimos yendo cada 15 días a la puerta del zoológico porque creemos que de la misma manera que Coca-Cola refresca mejor todos los veranos, pero no pasa el frío, Coca-Cola existe hace muchísimos años en el planeta Tierra y todos los veranos tenemos una campaña de Coca-Cola. Entonces nosotros vamos a seguir yendo a la puerta a concientizar sobre el daño que los zoológicos le hacen a los animales silvestres, lo que el cautiverio y la exhibición le hacen a los animales silvestres. Vamos a la puerta a contarles a la gente que los zoológicos son la fachada de un negocio muy turbio y sucio que se juegan millones de dólares en el mundo, que es el tráfico de animales silvestres. Y bueno, nosotros vamos siempre a concientizar a la puerta de Palermo, seguimos haciendo, notas de prensa y por supuesto estamos súper atentos a todo lo que pasa adentro para que nuestros lectores lo puedan leer. Eso es lo que normalmente lo que hacemos. Estamos atravesando una meseta con el zoológico de Palermo, porque hasta que no veamos, digamos, está en manos del gobierno y mucho no podemos hacer. El zoológico está cerrado, las únicas partes que están abiertas son las de que dan a Libertador y a Plaza Italia, están abiertas como paseos públicos y gratuitos por ahora, porque son plazas, pero el resto sigue cerrado. Perfecto. ¿Querés pasar del Facebook de la organización? Por supuesto, nuestro Facebook, Instagram y Twitter es Cinzo Argentina. Y, por ejemplo, el domingo 18, que es el Día del Niño, vamos a estar en la puerta del zoológico, vamos de 3 a 5 de la tarde, así que todos los que se quieran acercar a conocernos y a ver qué folletos entregamos, cómo es nuestra cartelería, y los que se quieran sumar a activar con nosotros son más que bienvenidos. Siempre viene gente común que no es activista y a nosotros nos encanta eso. Se suman, después nos quedamos tomando mate y charlando, y bueno, eso es maravilloso, ¿no? Que el ciudadano pueda durante un par de horas activar y ser voluntario en una causa que le toca el corazón. Absolutamente, totalmente. Bueno, mil gracias por haber charlado con nosotros y lo haremos en el futuro, Malala. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano. Bueno, viste que pasan una cantidad de cosas que la prensa no reporta, che. Bueno, si querés escribirnos, mandanos fotos, comentarios, ideas, lo que quieras, al WhatsApp 011 4094 7100. Si no, Twitter, @ a contramano 92.5. Si no, Facebook, fanpage, con mi cara tapada, periodismo contramano. Interesantísimo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito más de música y después nos vamos a vender un ratito. Compárame con tu mamá, dale, que me encanta. Hola amigos de Frecuencia Cero, somos Maldita Suerte, gracias por el apoyo. Frecuencia Cero, 92.5. La rompe. A contramano. Estamos en el segundo bloque y vamos a darnos un gustazo. Presta atención porque son cosas que parece mentira que no se tocan en los medios. Se opina sobre, pero no se desmenuza, y sé que lo escuchás mucho si escuchás la radio, pero no sé si hablando de esto. Vamos a escuchar a José Castillo, que es un gran economista, muy pedagógico, y nos va a hablar, desmenuzar el Fondo Monetario Internacional. Gracias por atendernos. Primero, a ver, hablemos un poquito de datos acerca de este banco lleno de buena gente
que ayuda a los países en problemas. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes son sus miembros? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una de las instituciones de posguerra, ¿no? O sea, creada en 1944 un acuerdo que se conoce como Acuerdo de Bretton Woods, en el cual las potencias formadoras, digo, las potencias capitalistas, no estaban en la Unión Soviética en esta reunión, deciden armar el orden de la posguerra, ¿no? Ahí se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial también, se crea los acuerdos de comercio, de la ronda, del GATT, que después van a dar lugar muchos años después a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, todo un orden. El Fondo Monetario Internacional, en particular, era un organismo que se planteaba como que todos los países ponían una cantidad de dinero, de ahí la palabra fondo, para que si algún país entraba en crisis de balanza de pagos, o sea, una crisis, digámoslo en aquel momento, de tipo comercial, un país por X motivo tenía más importaciones que exportaciones, que no la podía pagar, el Fondo Monetario Internacional iba a prestar plata para que equilibrara su situación. Este es el origen del fondo, de cierta forma, pensando en tener un organismo supranacional que evitara situaciones como la crisis 30. ¿Todos ponían la misma cantidad, José? No, por supuesto, no ponían todos la misma cantidad. Los países más grandes, los países imperialistas ponían más, y en función de lo que se ponía eran los votos, eran y son, ¿no? Los votos en el directorio del fondo. Por lo tanto, sí, efectivamente, ya desde el origen, los Estados Unidos tienen un voto mayoritario en el fondo, y si sumamos los Estados Unidos más las grandes potencias europeas, más de Japón, eran claramente la mayoría. Este es el origen del fondo, allá en el final de la Segunda Guerra Mundial. Quizás como dato, ya para cruzarme un poquito con la Argentina en aquel momento, era la Argentina de Perón, ¿no? El momento previo al ascenso del peronismo al poder, y después durante todos los años del peronismo, no ingresa al Fondo Monetario Internacional. Considera que el Fondo Monetario es un organismo que le quita soberanía. La Argentina no es parte del Fondo Monetario Internacional hasta 1956. Recién en 1956, ya después del golpe de Estado, el gobierno, la dictadura de Aramburu, incorpora a la Argentina al Fondo Monetario. Otorga su primer préstamo stand-by, o sea, préstamo a la Argentina con la contrapartida de un plan de ajuste por primera vez en esos años, y el segundo préstamo lo coloca ya en el gobierno de Frondizi bajo el Ministerio de Economía de Álvaro Alzogaray, ¿no? Y a partir de ese momento estamos hablando antes del 76, en esta trayectoria del fondo, en ese fondo que prestaba para resolver situaciones de balanza comercial. La Argentina tiene varios préstamos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario siempre, en aquel momento, daba préstamos para cubrir problemas de balanza comercial, exigiendo planes de ajuste para devolver la plata. Por supuesto, planes de ajuste que eran infinitamente menores a los que va a empezar a exigir a partir ya de la década del 70 y 80, cuando nazca el nuevo problema de la deuda externa, ¿no? El mundo entra en crisis de vuelta en la década del 70. El Fondo Monetario es una institución de posguerra para evitar una nueva crisis del 30. En la década del 50, en la década del 60, de hecho, las economías capitalistas más importantes, Estados Unidos, Europa Occidental, en Japón, no tuvieron crisis, crecieron. Y cada vez que había algún pequeño problemita, el fondo prestaba una pequeña cantidad de plata a cambio de un plan de ajuste pequeño, que consistía en pedirle al país que achicara su economía para garantizar que podía repagar, podía devolver. Era esto una discusión del fondo con los ministros de economía de los países, y así funcionaba. ¿Se puede cuestionar? Se puede cuestionar. El fondo era
una institución que representara en última instancia los intereses de Estados Unidos, de los países más importantes de Europa, como Alemania, como Francia, como Japón, lo era. Sin embargo, nada que ver con lo que va a suceder a partir de la década siguiente. A partir de la década del 80, cuando estalla el problema de la nueva crisis mundial, sobran fondos en el mundo. Esos fondos son prestados a los países del tercer mundo. Y estalla el problema de la crisis, de la deuda externa, y el fondo cambia su rol. El Fondo Monetario Internacional pasa a ser ahora sí un policía de los acreedores que va a vigilar y a garantizar que los deudores son países desarrollados, la mayoría de los latinoamericanos, cumplan planes de ajuste para pagar la deuda. O sea, el nuevo rol que aparece en el año 82 y ahí en adelante, que es el Fondo Monetario como el garante de que se pagan las deudas. Esto aparece en la Argentina con el gobierno de Alfonsín, después se repite con el de Menem y así sucesivamente hasta llegar al último acuerdo que ya está cumpliendo un año en la Argentina, ¿no? En definitiva, ahí ya estamos hablando del fondo moderno. Un fondo que se reúne con los países, dice, te presto tanta plata a cambio de este plan de ajuste que vos me lo firmás como gobierno y me tenés que devolver con relativa rapidez el dinero que te he prestado, ¿no? ¿Cómo son las tasas y cómo son las recetas que nos imponen para pagar aquello que pedimos? ¿De qué tipo de receta hablamos? ¿Tienen algún viso de lógica que no sea simplemente recaudatoria? ¿Y por qué? Que vos sos el que sabe, ni yo ni los que te estamos escuchando podemos acompañar el conocimiento. Podemos intuir, pero no saberlo. No, claramente. A ver, primera cuestión. La tasa de interés normalmente es más baja que la tasa de interés que se le pide al país en crisis. Justamente esa es la excusa por la cual muchas veces se recurre al fondo. Se consiguen créditos más baratos que los créditos que se conseguirían en el marco de una situación de crisis. Ahora, después otra cuestión es los requerimientos. El Fondo Monetario parte de la base de que el país es un país indisciplinado, por eso ha llegado a esa situación de crisis y a partir de ahí entonces tiene que hacerse cargo de ese balance. Y el fondo va a controlar el plan de ajuste para ese disciplinamiento. Ese es el esquema, diríamos básicamente. ¿En qué consiste ese disciplinamiento? Primero y principal, achicamiento del gasto, ¿no? O sea, reducir el déficit fiscal. Ese es el primer y el más claro principio. ¿Cualquier reducción es buena o te hacen alguna sugerencia de dónde hacerla? La realidad en general espera tu propia sugerencia, por así decirlo, ¿no? Sería ese es el primer concepto. A partir de ahí se abre toda una discusión donde obviamente lo que termina sucediendo es que los ajustes terminan siendo mucho más en salud, educación, vivienda, políticas sociales, que en cualquier cosa que tenga que ver con subsidios o fondos que afecten a los capitalistas, ¿no?, de estos países. Perfecto. Decime, ¿hubo algún caso de algún país que le haya pedido dinero al fondo, que haya seguido sus recetas y haya tenido éxito? A ver, es una pregunta interesante. Si entendemos por tener éxito, al Fondo Monetario tener éxito es que se paguen las deudas. Hubo países que a partir de la receta del fondo generaron fondos para pagar sus deudas. Entonces, desde esa perspectiva, si eso lo entendemos como tener éxito, para el Fondo Monetario hay países que han cumplido los planes de ajuste. Si eso entendemos como tener
hay una realidad que se nos cambiaría la pregunta. Ningún país con las recetas del Fondo Monetario logró que su PIB creciera, que su economía se desarrollara, ¿no? O sea que entramos en otra discusión, que es ¿qué entiende el Fondo Monetario por tener éxito para su política? El Fondo Monetario no es un fondo para el desarrollo, no es un fondo para el desarrollo, es un fondo para lograr que se repaguen deudas pendientes. En el último endeudamiento y en muchos anteriores, pero en el último en especial, parece que el dinero que se pidió se usó para hacer frente a gastos corrientes. Cuando alguien, sea persona física, jurídica, hace eso, está fumando dinamita, ¿verdad? O sea, su salud es más bien escasa. Va a llegar un momento que va a explotar por cuestiones obvias. Esto es así, no se fijan ellos en el destino, les da lo mismo. En concreto, el Fondo Monetario, vamos a dar un ejemplo que es más claro, que es el último préstamo del Fondo Monetario de Argentina. El Fondo Monetario Internacional, que es el 7 de junio del año pasado, a partir de la crisis de huida de fondos y de devaluación de la Argentina en el mes de abril de 2018, le prestarle a la Argentina 50.000 millones de dólares que iban a entrar en varias cuotas a lo largo del año 2018, 2019, 2020 y 2021 a cambio de un plan de ajuste. Digamos, concreto, no tenés que achicar el déficit fiscal de esto y lo otro. Ese es el esquema. Bien, y va a la primera cuota. ¿No? Estamos hablando de junio del año pasado. Va a la primera cuota. ¿Qué pasó? En el mes de agosto, el Fondo Monetario, 2 meses después, el Fondo Monetario va a hacer una inspección a ver en qué gastaste la plata. ¿Qué había pasado? La plata del fondo era para pagar vencimientos de deuda. ¿Qué había hecho el gobierno argentino? No es que se la había gastado en gastos corrientes, en realidad se la había fumado corriendo de atrás el dólar, o sea, la había usado para financiar fuga de capitales. Eso genera la crisis con el fondo de agosto del año pasado. Si vos te acordás, ¿no? Se la dio en discusión. Llegó a una reestructuración del acuerdo con el fondo, inclusive Macri diciendo, ya arreglé con Cristina Lagarde contestando conmigo no arregló nadie, ¿no? Bueno, se lleva a la crisis y el acuerdo se reestructura. Se reestructura en el mes de septiembre del año pasado. ¿Cuál es el nuevo acuerdo ahora? Ya no es 50.000 millones de dólares, sino 57.000. Casi todo ese dinero, el 90%, de varias cuotas, va a entrar durante el gobierno de Macri, pero a la vez ahora se prohíbe a la Argentina usar ese fondo para nada que no sea pago de deuda externa. Es el segundo momento. Y arranca una nueva cuota, ¿no? En marzo de este año viene una nueva discusión, porque en marzo de este año, cuando la Argentina se enfrentaba a que el dólar estaba subiendo en la corrida, ahí el gobierno argentino vuelve a rediscutir con el Fondo Monetario poder usar parte de esa plata para parar la corrida bancaria. Y el fondo lo autoriza a utilizar 60 millones de dólares por día, que es lo que está vigente ahora, para poder ir contra el dólar, o sea, obtener el tipo de cambio, que es lo que efectivamente empieza a suceder desde el mes de abril hasta ahora. Ahora, y así está, ¿no? Y así estamos, y el fondo viene y hace las revisiones. Ahora, uno podría decir, pero ¿por qué el fondo que autorizó 50.000 millones de dólares en junio del año pasado, te autorizó después que no cumpliste más plata todavía en septiembre y adelantada, y te volvió a cambiar y aceptar nuevas reglas en marzo de este año? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene un conjunto de burócratas, su staff, pero por arriba de eso el directorio del fondo es político. ¿Quién dijo? Jugó fuerte para que Argentina pudiera tener todos esas violaciones de hecho, ¿no? Sancionar esas violaciones de hecho de acuerdo con el fondo. El gobierno de los Estados Unidos, que tiene un voto mayoritario en el directorio del Fondo Monetario. Incluso
presencia de Christine Lagarde a la espera de la nueva llegada del nuevo jefe del fondo, le dijo: no podemos aceptar que la Argentina use parte de ese dinero para sostener su tipo de cambio. Y el directorio votó que sí. Y fue así. Porque entendamos, nunca nos olvidemos, el Fondo Monetario Internacional, por arriba de todo, es un organismo político. Sí, claramente. ¿Y cómo está compuesto el directorio actualmente y cuál es la cantidad de votos que tiene cada miembro? Estados Unidos tiene el 17% del país que tiene más votos, el Fondo Monetario, tiene el 17% del total de los votos. Estados Unidos más los países de la Unión Europea y el Japón tienen más del 50%. O sea, el mundo, digamos, desarrollado, imperialista, tiene la mayoría absoluta, determina la votación en el fondo. Igual en el caso argentino, particular del acuerdo vigente, fue determinante el planteo, la iniciativa norteamericana, ¿no? Mira, ¿y hay países en el mundo que no formen parte del Fondo Monetario? Hoy, más marginalmente, ¿no? O sea, en otra época, como te contaba, en Argentina era aquello país grande, sin embargo no formaba parte del fondo. Hoy, más marginalmente, el Fondo Monetario es una institución cuestionada, claramente cuestionada, incluso, digamos, cuestionada porque eran fundamentalmente cuestionadas por la China, nada más y nada menos, ¿no? Lo que tenemos ahora en las guerras comerciales. Entonces, si bien la China forma parte del Fondo Monetario Internacional, hay muchas discusiones en el mundo de intentos de crear organismos de financiamiento internacional por fuera del área dólar, ¿no? Por fuera del área dólar, tratando de crear unifondos o suprafondos que estén fuera de la visión del Fondo Monetario. En las reuniones del G20, antes de que estallara, antes de Trump, digamos, ¿no? Como el G20 antes de Trump. El G20 en Trump de guerra comercial, de control, ¿no? Pero el G20 antes de Trump. Una de las grandes discusiones que llevaba China, Rusia, Brasil, India, los BRICS, como de Sudáfrica, era que esos países, por lo menos esos países, por su tamaño, tenían que ganar mayor representación en los votos en el Fondo Monetario Internacional. O sea, un debate que había hace 7 o 8 años atrás, que se daba en el G20, era que ya no podían, algo parecido a lo que pasa en los asientos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? La discusión más o menos parecida. ¿Por qué tan sentado y no tal otro? O sea, ¿por qué eso que refleja una relación de fuerzas congelada, que es la relación de fuerzas en la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra, bueno, ya no hay la relación de fuerzas en el mundo? Esa discusión es una discusión de las grandes discusiones abiertas en el mundo en este momento. Recordad que el Fondo Monetario Internacional llegó, después de la crisis del 2001 en el mundo, a un punto de prestigio, su punto más bajo de prestigio, que fue cuando ya no aparecía como un organismo, todas sus políticas son políticas de ajuste fracasados, y encima el jefe del fondo de aquel momento, Dominique Strauss-Kahn, termina en un caso de violación en un hotel, termina siendo preso. Y bueno, la aparición de Christine Lagarde, la primera mujer a cargo del Fondo Monetario, también iba a lavarle la cara, ¿no? A través del Fondo Monetario se le pasó varios años haciendo relaciones públicas bajo el principio: miren que yo no soy tan malo, miren que tengo otra cara, ahora puse la mujer a cargo, ¿no? O sea, el fondo hizo relaciones públicas en los últimos años con una idea, tratando de meter la idea de acá hay un fondo distinto. Lo que pasa que justo tuvo una mala suerte que lo agarró la crisis en 2008 y en Europa volvió a ser el agente policía del ajuste, ¿no? Contra Grecia, contra Italia, contra Portugal, ¿no? O sea, el Fondo Monetario otra vez con los planes de ajuste. Bueno, más adelante contra Ucrania y ahora sí a Argentina, ¿no? En Europa también hay, más allá de que son un bloque político, también hay determinados países que tienen como un sino bastante parecido al nuestro: Portugal, Grecia.
Es una pregunta, no una afirmación, ¿eh? Irlanda, Italia, claro, el sur, digamos, el famoso sur europeo, ¿no? El país más aplastado por el fondo, de acuerdo, leoninos terroríficos, fue Grecia. Portugal también tuvo un ajuste muy fuerte entre el año 2010 y 2015. Lo de Grecia fue descomunal. Y lo de Grecia y lo de Portugal prefiguran cosas muy interesantes ahora, porque la gran pregunta es, bien, vos me lo hacías antes, a ver, contame cómo es el ajuste. Yo te decía, el ajuste empieza con bajar el gasto, ¿no? Correcto. Ahora, hay un momento en que el gasto, digamos, los economistas se torna inelástico, llamándolo por el bajar. Chocas contra gastos que no se mueven, que son como una roca. Y ahí en el fondo, lo planteó en Grecia y lo está empezando a plantear para la Argentina, porque esto es lo interesante para analizar de acá en adelante. La Argentina no va a poder pagar los vencimientos que tienen los años 2021, 2022 y 2023 y va a tener que renegociar con el fondo. Y el fondo que te ofrece pasar de estos acuerdos, son los vigentes, que se llaman stand-by, a otros que se llaman de facilidades extendidas. ¿En qué consisten? Es la plata que te presté, ahora te doy un poquito más de aire para que me la devuelvas en vez de unos años, en 5 o 6, a cambio de un ajuste estructural. ¿Qué es un ajuste estructural? La reforma jubilatoria, la reforma laboral y la reforma fiscal. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! Mucha información, viste, ahora cuando digas que el FMI es un desastre vas a poder argumentar un poquito más. Nuestra misión está cumplida. Vamos rapidito a escuchar un grupazo. Comparame con tu mamá, dale, que me encanta. Impresionante este pibe, lo escuchás 3 horas y no puedes dormir una semana. Rage Against the Machine, gran nombre. Killing in the Name of, matando en el nombre de. Bueno, para pasar a limpio todo lo otro, muy cortito. Es muy difícil entenderle algún sentido, acudir al fondo, porque después te va a poner condiciones que te van a empeorar la situación general del país, porque lo único que buscan es que vos le devuelvas plata, y es muy difícil pensar que no hay complicidad de todos nuestros gobernantes, todos. Así que nada, uno de los tantos fraudes a los que nos someten. Bueno, a otra cosa, un gran analista, José Castillo. Gracias, querido Hernán, por bancar los trapos acá. Gracias, Camilita, por la producción, Camilita Giaquino, y gracias a vos, como decía Merlo cuando jugaba, me decía mi papá. Gracias a vos por todo. Que seas muy feliz y nos vemos a lo Stevie Wonder en 7 días, pero nunca nos veremos los rostros. Que seas muy feliz. Un gallego en el lobby de un gran hotel en Las Vegas se para frente a una máquina de Coca-Cola. Entonces saca una moneda, pone la moneda, aprieta un botón y sale una latita. Pone otra moneda, botón, latita. Moneda, botón, latita. Y se va haciendo cola atrás, ¿no? Y el gallego sigue. Moneda, botón, latita. Moneda, botón, latita. Y los de atrás ya están. Y el gallego, imperturbable. Moneda, botón. Moneda, botón, latita. Moneda, botón, latita. Y el de atrás le dice, disculpe señor, ¿tiene para mucho? Mientras siga ganando. ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
fe.